Hola a todos, en el siguiente vídeo veremos cómo calcular el área y el volumen de ciertos cuerpos geométricos. En este vídeo tan solo veremos dos ejemplos, pero próximamente subiremos más vídeos con más explicaciones de otros casos, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos el siguiente problema. Calcula el área lateral total y el volumen de un cono cuya generatriz mide 13 centímetros y el radio de la base es de 5 centímetros. El dibujo muestra lo que nos describe el enunciado. Tenemos un cono, el radio de la base es de 5 centímetros, la generatriz mide 13 y la altura la hemos representado por esta recta que hemos llamado H. ¿De acuerdo? El área total de un cono la calcularemos sumando el área lateral y también el área de la base. El área lateral del cono se va a calcular multiplicando pi por r y por g. Los tres datos son conocidos. El radio es 5, g vale 13. Bueno, el número pi lo conocemos. Utilizaremos una aproximación de pi que es la más usual, 3,14. ¿De acuerdo? Si sustituimos aquí tendríamos que esto es 3,14 por 5 y por 13. Si hacemos las operaciones nos queda que esto es aproximadamente 204,2 centímetros cuadrados. Esta sería el área lateral del cono. El área de la base es el área de la circunferencia, ¿verdad? De radio 5, porque esa es la base. Así que tendríamos que es pi por r al cuadrado, es decir, 3,14 por 25. Si hacemos esta operación, tendremos que nos da 78,5 centímetros al cuadrado. Ahora que ya tenemos el área lateral y el área de la base, podemos calcular el área total, que ya sabemos que es la suma de ambas. Tendríamos, por tanto, que el área total del cono es 204,2 más 78,5. Si sumamos estas dos cantidades, nos da 282,7 centímetros cuadrados. Esta sería el área total de nuestro cono. Nos piden también que calculemos el volumen, ¿de acuerdo? El volumen del cono se calcula multiplicando el área de la base por la altura y luego dividiendo entre 3. El área de la base ya la conocemos, pero nos falta este dato, la altura. Si observamos el dibujo, podemos comprobar que la altura coincide con el cateto mayor de este triángulo rectángulo que observamos en el interior del cono. Es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Si lo extraemos fuera, esta sería más o menos la situación. Tendríamos un triángulo rectángulo en el que el cateto menor mide 5 centímetros, la hipotenusa mide 13, la longitud de la generatriz y la altura coincidiría con el cateto mayor. Así que podemos utilizar el teorema de Pitágoras y conocer el valor de h. Ya sabéis que por el teorema de Pitágoras se cumple que hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, 13 al cuadrado va a ser lo mismo que h al cuadrado más 5 al cuadrado. Si empezamos a operar tendríamos 13 al cuadrado, que es 169, igual a h al cuadrado más 25. Si llevamos el 25 al otro lado restando, tendríamos que 169 menos 25 es h al cuadrado. Es decir, 144 es h al cuadrado. Por lo tanto, h va a ser la raíz cuadrada de 144, que da 12. La altura del cono es de 12 centímetros. Una vez que conocemos este dato, podemos irnos de nuevo a la expresión del volumen y sustituir. El área de la base era 78,5. Lo escribimos. La altura es 12. Y todo esto partido 3. Pues haciendo los cálculos, tenemos que el volumen del cono es de 314,15 centímetros cúbicos. Así que ya tenemos los dos datos que nos estaban pidiendo en el problema. Vayámonos ahora a un ejemplo diferente. ¿De acuerdo? Vamos ahora al cálculo del área lateral y total
y también el volumen de una pirámide cuadrangular de 10 centímetros de arista básica y 12 centímetros de altura. En este caso, bueno, ya sabéis, las pirámides se nombran según sea su base. La pirámide es cuadrangular porque su base es un cuadrado. Y según nos dicen en el enunciado, pues la situación sería como la que se describe en el dibujo. Dicen que tiene 10 centímetros de arista básica, es decir, la arista de la base es de 10 centímetros, básico viene de base, ¿verdad? Y además nos dicen que tiene 12 centímetros de altura. Bueno, pues veamos. El área total la vamos a calcular, como antes también, como la suma del área lateral más el área de la base. Pero el área lateral es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide partido por 2. El perímetro de la base es muy sencillo de calcular, ya que sabemos que es un cuadrado cuyo lado es 10. Pues entonces será 4 por 10, 40 centímetros. Y necesitamos ahora saber cuál es la apotema de la pirámide. Fijaos, la apotema de la pirámide es cada una de las alturas de los triángulos que forman las caras de la pirámide. La hemos representado en el dibujo con esta línea roja. ¿La veis? Pues bien, ¿cómo se puede calcular la apotema de la pirámide? Si observamos el dibujo, es claro que la apotema de la pirámide coincide con la hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma al considerar la mitad del lado de la base, uniendo el punto medio de uno de los lados de la base con el centro, y la altura. ¿Veis? Tenemos ahí un triángulo rectángulo y la situación, si traemos ese triángulo fuera, pues sería esta de aquí. Tendríamos un triángulo rectángulo en el que el cateto menor mide 5, el cateto mayor mide 12, que es la altura, y la hipotenusa es la apotema de la base. Es como si hubiéramos hecho un corte transversal en la pirámide, ¿verdad? Y podríamos ver entonces un triángulo isósceles que podemos dividir en dos triángulos rectángulos, y uno de ellos es el que estamos señalando. Pues bueno, como la apotema es la hipotenusa de este triángulo, de nuevo podemos aplicar el teorema de Pitágoras y nos quedaría que apotema al cuadrado es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Es decir, la apotema al cuadrado es 25 más 144. Si sumamos esto nos da 169. Por lo tanto, la apotema va a ser la raíz cuadrada de 169, que son 13 centímetros. Si apotema al cuadrado de 169, la apotema ha de ser la raíz cuadrada. Así que para saber cuál es el área lateral ya tenemos toda la información necesaria. El perímetro de la base y ahora la apotema, que la acabamos de calcular. Pues volvemos aquí arriba y sustituimos. Sería 40 por 13 partido por 2. Y si esto lo calculamos nos da 260 centímetros cuadrados. Así que esa es el área lateral que vamos a señalar con rojo, ¿de acuerdo? Para tenerla ahí presente. Ahora, el área de la base es el área de un cuadrado del lado 10. Pues entonces su área es lado al cuadrado, es decir, 10 al cuadrado, que es 100. ¿100 qué? 100 centímetros cuadrados. No se nos puede olvidar que las unidades de superficie son cuadradas. Así que ahora ya tenemos toda la información necesaria para calcular el área total. Sumamos 260 del área lateral más 100 del área de la base y esto nos da un total de 360 centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Muy bien, nos piden ahora también que calculemos el volumen. El volumen de la pirámide es el área de la base por la altura partido por 3. El área de la base ya la conocemos y la altura también nos la dan, es 12. Pues ya está, solamente hay que sustituir. El área de la base es 100, la altura es 12 y todo esto partido por 3. Nos daría 1200 entre 3, es decir, 400 centímetros cúbicos. Así que el volumen de esta
pirámide cuadrangular es de 400 centímetros cúbicos. Pues ya hemos resuelto lo que nos pedía el problema y bueno, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos, un beso.